Bueno, vamos a continuar. Perdón. Vamos a continuar entonces con esta pregunta que nos estábamos formulando al terminar la primera parte de la clase, que ¿quiénes son los actores que intervienen en la ciudad y el territorio? Recién estábamos diciendo qué es lo que se hizo desde la disciplina e incluso los aportes y las miradas de otras disciplinas para este complejo objeto que es el de la ciudad contemporánea. Ahora, ¿quiénes son los que intervienen? ¿Intervenimos solo los arquitectos, solo los urbanistas? ¿Cómo lo podemos plantear esta cuestión? Bueno, seguramente habría muchas respuestas del otro lado en caso de que esto sea una cuestión más interactiva, pero como no los tengo, sigo adelante con lo que entiendo que ustedes podrían estar diciendo. Primero, una suerte de recupero de lo que hicimos recién, que era tratar de ver un poquito cuáles fueron esos aportes disciplinares. Y aquí hago un textito, un fragmento del texto de Culo, que es uno de los que incorporamos para esta clase, que hace como resumen o intenta resumir la postura crítica respecto de la planificación urbana tradicional. Dice, en la planificación urbana tradicional se partía de la presunción de la hegemonía profesional para identificar los problemas y proponer las soluciones, sin tomar en consideración que se estaba actuando en un campo eminentemente político, caracterizado por la presencia de actores sociales que persiguen intereses diversos, muchas veces contrapuestos y que detentan distintas cuotas de poder para lograrlo. Esto me parece que es súper sintético respecto de lo que queremos estar diciendo con todo esto. El recorrido que venimos haciendo, sobre todo podríamos puntualizarlo hasta la década del 60, tuvo un predominio muy, muy fuerte respecto a esta hegemonía profesional, disciplinar y en esa disciplina muy, muy cargado del rol de los arquitectos haciendo ciudad. Es decir, éramos los que hacíamos los diagnósticos, proponíamos las soluciones y ejecutábamos. Es decir, una cosa que por lo menos mirado al día de hoy suena rara, ¿no? Con la incorporación de las ciencias sociales esa cosa se abrió un poquito más, pero sobre todo en materia diagnóstica, si se quiere, ¿no? Costó un poco más que esas propuestas se vayan materializando también desde otras disciplinas y se fueron haciendo como un poco más contundentemente. Ahora bien, lo que nos está planteando Kulok es que igual de todas maneras, aunque lo resolvamos en términos interdisciplinarios, nos estamos equivocando porque no estamos entendiendo que la construcción de la ciudad es un hecho eminentemente político, que está partiendo de la consideración de que hay distintos actores que están involucrados y con objetivos distintos sobre ese territorio y que a menudo esos objetivos pueden estar contraponiéndose entre sí. Por lo tanto, va a estar ganando el que más cuotas de poder tengan en relación a eso, ¿no? En relación a ese escenario. Entonces, el poner en el centro de la cuestión, entender que esto es una construcción política, parte de considerar eso, de que somos muchos o que son muchos los actores que intervienen y que en ese contexto tenemos que estar reconociendo las lógicas con las cuales esos actores también se relacionan con esa ciudadanía o esa construcción de la ciudad específicamente. Y ahí metemos el textito de Pedro Pírez. Pedro Pírez tiene este texto que es un poquito viejo, es del año 95, pero al día de la fecha sigue siendo a nuestro criterio el que mejor compatibiliza estas cuestiones con lo que queremos estar diciendo, ¿no? Bueno, en principio parte de entender la ciudad como producto de procesos locales, es una ciudad localizada, es decir, habla fuertemente de la construcción de la ciudad a partir de lógicas locales de producción en ese sentido y fundamentalmente entender que la construcción de la ciudad es una construcción social que está en disputa. Esa disputa evidentemente evidencia confrontación, evidencia discusión, evidencia objetivos disímiles. De hecho, si nosotros pusiéramos un ejemplo de esto acá y ahora y hoy estaríamos en el taller y nosotros dijéramos, tenemos una vacancia urbana de una manzana entera en pleno Moreno y necesitamos resolver propuestas que tengan que ver con qué hacemos con eso. Y bueno,
Y seguramente dentro de nosotros mismos algunos estaríamos diciendo, no, pero habría que preservarlo para espacio público, y otro diría, no, pero con la necesidad de vivienda que existe, me parece que habría que proponer alguna cuestión más de tipo habitacional, y no, pero habría que dejar alguna cuestión más de tipo comercial porque está ubicada en un eje, no sé, que a futuro pueda tener cierto desarrollo, y tal vez se asoma alguien de alguna de las otras carreras y dice, no, pero escúchame, semejante terreno, si eso se lo propone a la venta en términos privados, acá se puede generar un mayor lucro porque se puede, digo, son múltiples las miradas que pueden sucederse. ¿Quién va a tomar esa decisión o quién en el marco de esa disputa va a estar primando? Va a tener que ver con el rol que tenga dentro de esa estructura, y ese rol va a depender de 3 o 4 factores que son los que enumera Pires. En principio, su base estructural socioeconómica, digamos. Por supuesto que hay un planteo que él está reconociendo que no tienen el mismo peso en las decisiones los distintos actores en distinta clave socioeconómica. Eso desde ya. Su base territorial, es decir, cómo se insertan en el espacio urbano. Puedo tener una suficiente base económica, pero no formo parte de el contexto socioterritorial y no formo parte, por lo tanto, de una base compartida en ese sentido. O por el contrario, un grupo, un colectivo con una fuerte base territorial y con poca base económica probablemente también tenga un impacto significativo en la toma de decisiones, a pesar de no tener el recurso económico a su favor. La otra es la representación que construyen de la ciudad. También vamos a estar viendo que no son las mismas lógicas o las mismas representaciones que hacen alguien cuya primacía está puesta en la cuestión económica, que alguien que su primacía cultural pasa porque es el lugar donde vivió toda la vida y tiene una notoria relación de arraigo y de identidad con ese sitio. Hay representaciones diferentes también de la ciudad deseada por alguien que tiene como un planteo en un sentido o en el otro en tal medida, ¿no? Y por otra parte, el rol también va a depender de las estrategias que formulan y ejecutan, es decir, cómo lo desarrollan, con quiénes lo desarrollan, a partir de qué instrumentos o metodologías y cómo se pueden llevar a la práctica. Estas cuestiones hacen que Pires pueda estar esbozando una suerte de hipótesis que dice, hay 4 lógicas de construcción de la ciudad, en realidad en principio hay 3 y una cuarta que es de alguna manera se articula con las anteriores, que son la lógica del mercado, la lógica de la política, la lógica de la necesidad y la lógica del conocimiento. Vamos a ir viendo una por una y tratemos de ir imaginando qué situaciones conocemos que nos aproximen a cada una de esas lógicas. Lógica política. La lógica política aparece como la clara cuestión, o más como la de cajón, la lógica propia de los actores estatales, los políticos institucionales, quienes son los gobiernos locales, provinciales, nacionales, los partidos que democráticamente pugnan por acceder a esos espacios, las organizaciones socioterritoriales, etc. ¿Qué es lo que tienen cada uno de estos actores? Tienen representatividad o buscan acumular cada vez mayor representatividad. ¿Por qué? Porque cuanto más representatividad, más validación de su propia presencia y por lo tanto mayor capacidad de decisión. En Argentina, en el esquema de un gobierno democrático, nosotros elegimos quién nos representa y ese sector social elegido, esa persona elegida, tiene la capacidad de tomar decisiones por nosotros, en tanto delegamos en él o en ellas esa responsabilidad. Entonces, en ese contexto, la lógica política lo que tiene más claro es que el Estado organiza, regula y habilita la producción urbana. La imagen del costado es un plan de ordenamiento territorial de Tandil y un poco grafica esa cuestión. Es un esquema de organización, de regulación. El Estado está diciendo dónde se construye, cómo se construye, con qué usos, con qué indicadores urbanísticos, con qué densidades, con qué preservaciones en algún punto, etcétera, etcétera. Y básicamente lo que está planteando la lógica política es que si bien hay una lógica más directa ligada al gobierno local, es decir, que tiene que ver con la responsabilidad de accionar en la ciudad del municipio, también se van a estar articulando con lógicas provinciales
y nacionales en ese sentido. En el caso de Moreno, una aclaración en particular, por lo general en todos los municipios, quien tiene a su cargo esto de organizar, regular y habilitar la producción urbana son las secretarías de planeamiento o secretarías de ordenamiento territorial o como se llaman, y las áreas que deberían ser relacionadas o que tendrían que estar englobadas en ella, que son las de catastro, las de obras públicas, las de obras privadas, etcétera, etcétera. En el caso de Moreno, aparte de contar con eso, tenemos un IDUAR. El IDUAR, el Instituto de Desarrollo Urbano, que adquiere un carácter particular porque a partir del año 2000, que es cuando se genera por ordenanza, empieza a desarrollar un camino que de algún modo le da cierta autonomía, no total, pero cierta autonomía en el desarrollo urbano. Esto implica una cierta continuidad de las políticas de desarrollo urbano de la ciudad, más allá del cambio de gobiernos, y eso es algo que no todas las localidades tienen a su alcance, entonces me parece que bien vale la pena mencionar la importancia del IDUAR en este sentido. La lógica del mercado. La lógica del mercado casi que es igual ganancia. Digo, no hay modo de que aparezca otra lógica en este sentido, que es el de la ciudad producida como espacio para la acumulación, un mercado que orienta la intervención en la ciudad porque entiende que la ciudad es también una mercancía en ese contexto. Entonces acá las intervenciones van a estar muy ligadas al mercado inmobiliario, la especulación, a la generación de una maximización de los recursos y la multiplicación de esos recursos en el territorio, etcétera, etcétera. Pueden ser desde operaciones macro, como las que venimos hablando de Nordelta, en donde el mercado va viendo cómo una inversión movilizó otra inversión y otra inversión vinculadas al uso de suelo y las zonificaciones en ese sentido generadas en estos enclaves cerrados, a cuestiones muy, muy chiquititas que tienen que ver, por ejemplo, qué comercios son los que están instalados en el centro comercial de Nordelta o qué aspectos se van desarrollando en ese contexto. Digo, parece poco factible que aparezca un vendedor de chipá en el medio de esa puerta del centro comercial en este contexto. El nivel de control que el mercado está ejerciendo sobre la resolución de ese espacio urbano es superlativamente mayor que en otra faceta donde hay otras lógicas que a lo mejor pueden estar interactuando un poquito mejor. La lógica de la necesidad, casi en las antípodas de la anterior, es decir, es todo eso que el espacio del mercado no rechaza, digamos, y el espacio del Estado no se ocupa. Entonces acá surge una producción de ciudad hecha por las propias gentes, por las propias personas. Es decir, la comunidad generando procesos de construcción, de autourbanización, de autoconstrucción, de autoproducción del hábitat en términos generales, que no solamente tienen que ver con el espacio físico, sino con la producción, por ejemplo, de redes de contención y de cuidado, que son tan importantes en los espacios donde ni el Estado ni el mercado se encuentran presentes, ¿no? Hay también otra variable que incorpora Pires en este marco que tiene que ver con la perspectiva de derechos, la identidad y la apropiación, que también van de la mano con el desarrollo de estos hábitats. ¿Por qué? Porque también tienen que ver con poner mucho de uno, y que claramente el poner mucho de uno en la construcción de ese espacio físico que forma parte de mi barrio, de mi lugar, es eso, es mío, es propio. Tengo una relación de identidad también mucho más fuerte en ese sentido. Básicamente la lógica de la necesidad es la ciudad producida por la comunidad, de eso se trata. Producción social del hábitat, lo decimos en otros términos, no lo dice así Pires, pero es el modo en el que por ahí disciplinarmente se define esta cuestión. Y la cuarta y última es la lógica del conocimiento. Conocimiento científico, técnico, ideológico, universitario, digamos, la universidad generando conocimiento y de alguna manera poniéndole al servicio de la construcción de la ciudad. Esto siempre lo hace en articulación con otros, digamos, o con el Estado, o con el mercado, o con la lógica de la necesidad. Nunca por sí misma produce ciudad, porque lo que genera es conocimiento en relación específicamente a esa ciudad, no producción. Entonces, en este contexto lo que podemos decir es que la ciudad producida a partir de saberes, diagnósticos y criterios técnicos que necesita de las otras lógicas para poder expresarse directamente en la construcción del territorio. Es lo que históricamente hacemos desde la universidad cada vez que nos ponemos a analizar un sector urbano e intervenimos en él, por ejemplo.
Si esa propuesta de la universidad pudiera trascender los límites de la propia universidad, en ese contexto sí podríamos estar construyendo ciudad. Supongamos que estamos analizando un sector precario de la ciudad o un sector parecido a estas condiciones, generamos una propuesta, empezamos a trabajar con la gente, complejizamos esa propuesta a partir del trabajo con la gente o la rehacemos o la redibujamos, en ese marco vamos a estar contribuyendo a generar una resolución articulada con esa comunidad. Ahora, si vamos por un poquito más y a su vez esa propuesta trabajada con la comunidad, proponemos al municipio hacer una mesa de gestión que permita rediscutirlo con las áreas técnicas municipales, y ahí la propuesta va a estar un poquito más definida, va a ser más real con las posibilidades concretas de desarrollo. No vaya a ser el caso que la lógica del mercado diga, che, mirá, se está recualificando todo este sector y tengo un vacío que está acá al lado y que eventualmente puede ser desarrollado con otra lógica. Bueno, eso también es parte de esa condición. O la lógica del mercado, tal vez con otro criterio, que establezca espacios de aprovisionamiento para este barrio que fue cualificado a partir de esa articulación universidad, Estado y comunidad. Digo, son esquemas de trabajo, ninguna de estas lógicas son, digamos, imposibilitan la existencia de la otra. Lo que está diciendo Pires es que la ciudad es una red de todas estas lógicas, donde a veces priman unas, a veces priman la otra, a veces las cuatro están de alguna manera interrelacionadas en aspectos específicos, donde puedo visibilizar claramente. Digo, en la ciudad puedo ver las cuatro lógicas, ahora en determinados aspectos puedo visibilizarlas y en otras no. Entonces, eso es parte como del análisis que proponemos hacer en relación a esto, y sobre esto específicamente vamos a trabajar en un trabajito que ahora explicamos de qué se trata. Pero antes, la bibliografía de esta unidad. El de Francesc Muñoz y el de Di Virgilio eran dos textos que ya lo veníamos trabajando, simplemente aportan algunas miradas puntuales en relación a lo que venimos diciendo, y sí, para esta clase trabajamos dos textos, que es el de David Culloch del año 2010, que se llama La planificación ha muerto, viva la planificación, y el de Pedro Pires, que es del 95, Actores sociales y gestión de la ciudad. Ambos textos lo tienen en el campus virtual, así que, bueno, también verlo para el parcial. Hacemos otro videito para el trabajo práctico, así con eso cerramos la jornada de hoy. Muchas gracias.